Buenos días, alegría. 4 de la mañana. Vamos a empezar nuestra aventura. Buenos días, Willy. ¿Cómo estamos? Tempraneros, pero ya listos. Ya empieza a amanecer, hicimos una parada en un pueblito que se llama Mollepata. Aquí vamos a tener un desayuno, pero rapidito para llegar. ¿Qué Jesús? Sí está haciendo frío, ¿eh? Uy, qué bonito está arreglado aquí, ¿eh? Wow. Restaurante de paso en Mollepata. Miren, ahí les va el tour. Por aquí tenemos tecitos, hoja de coca. Este parece como chocolate. Café concentrado, amigos. Hay que vaciar un poco y luego ya echarle más agüita, juguitos. Son como hot cakes, omelette de jamón, omelette de verdura, yogurt, cereales, frutita, quesito, jitomate. La. Pues provechito, amigos. Está bien bueno el omelette con verduras, amigos. Este es pan guaro, es de la zona. Ya lo abrí para meterle quesito y unos jitomatitos. Está bien rico, ¿eh? Yo también me hice mi torta de queso con jitomate. Está bien bueno también el pan. Qué bien, estamos empezando el día. y cafecito. Ya me serví unos hot cakes por acá. Esta es cajeta, amigos, pero aquí en Perú le llaman manjar. Qué rico manjarcito con una avenita con chocolate. Listo, vámonos a avanzarle, a llegar antes que los demás. Y miren, amigos, ya aprendí porque la última vez mastiqué la hoja y me la tragué. Hay que mantener la hoja en la boca, así en el cachetito, sí. Nomás como que sacándole el saborcito, amigos. Porque la otra vez me eché como 20 hojas y me las tragué. Eso no hay que hacerlo. Miren, aquí está el mapa de lo que hemos recorrido. Salimos de Cusco, ahorita vamos aquí en Mollepata y ya pronto llegamos al camino hacia Laguna Humantay, amigos. ¿Ya están listos? ¡Listos! ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Lista! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo, bebé! ¡Ay! Oh, ¿qué tal estos paisajes, amigos? Eso sí, si se marean fácilmente, les recomiendo que se compren un Dramamine porque hay bastantes curvas. Vean, ya se ve un glaciar, Bueno, se les llama hielo perpetuos porque están todo el año. Amigos, pues llegamos al inicio de la caminata aquí en esta casedita y apenas empezamos, chéquense la vista. Ese río que ven ahí es desde el deshielo de los glaciares, amigos. ¡Wow! ¡Qué bonito está!, ¿no? Vean, se ve tan enorme, alto e imponente ese glaciar. Y la primera valiente y sacrificada con peso adicional es la abuelita que lleva al bodoquito cargando. ¡Qué bonito bodoquito! Miren, todos estos caballitos, amigos, vienen de regreso de hacer el camino Inca. 4 o 5 días de trayecto. Los caballitos no cargan gente, cargan cosas. Miren esto, llamas y alpacas. Y es una... media llama, media alpaca. Una combinación de ambas. Sabemos que es llama por la cara larga, pero es alpaca porque está peluchona, amigos. Y miren nomás esta niña, la tratamos de poner en la mochila. No quiere caminar de espaldas, amigos. Quiere ir viendo. Sofía, quiere ir viendo esta chamaca. Wow, miren esa que tiene como los pelos largos, como de estropajo, como de trapeador, más bien es una suri. Así como los perritos estos peludos que les llega el pelo hasta abajo, como el tío Cosa. Todos estos que están aquí son puestecitos de comida para comprar agua, víveres y también sirven de campamento. La mayoría de la gente suele venir en un tour de un día desde Cusco ida y vuelta, pero bueno, también hay quienes se vienen a dormir aquí para pues empezar tempranito la caminata. Vean esto, ya se descubrió la otra montaña. Esa se llama Zacantay, Humantay, y por allá, amigos, por allá es Machu Picchu. Nosotros ahorita vamos a ir hacia allá, que es la laguna. Como dato curioso, amigos, ese es el segundo nevado más alto en todo Cusco. El primero más alto lo vamos a ver cuando vayamos a la montaña de colores. No coman ansias. Aquí nuestro climatólogo, meteorólogo Willy nos dice que cuando lleguemos, lo más probable es que ya esté despejadito para una foto bien padrísimo. O más cubierto, ya se arrepintió. Acuérdense que es impredecible, pero así como dice nuestro guía, mente positiva always. Más caballos. Wow, nos impresiona la cantidad de gente que hace el camino Inca, la caminata extrema a Machu Picchu. Ahora vamos a pasar este riachuelo con mucho cuidado. Ya se durmió, amigos. Ya se durmió la nena. Vean. Vamos a intentar ahora sí pasarla a la mochila.
En efecto, ya lo logramos. Lo que sí es que ya nos empezó a pegar el solecito. Creo que nos vamos a empezar a salir, amigos. Para allá vamos. Venga, amigos, sí se puede. Miren, estos domos se ven coquetones con la vista hacia los glaciares. Estaría padre, ¿no? Quedarse ahí. Miren nomás cuánta llama en el cerro. ¿Sí la ven? O se camuflajean. Miren esta chulada. ¿Alguien recuerda qué es? Examen. Exacto, la flor nacional de Perú, el cantu. Estas están más bonitas, las otras estaban un poco más marchitas. Ya casi llegamos. Casi completamos la primera parte. Empezamos la caminata a las 7:30 de la mañana. La idea es hacer esta primera parte caminando. Es así, sí o sí se tiene que hacer caminando, pero no está tan pesada, es más o menos recta. Y después vamos a tomar caballos. Agua de glaciar, qué bonita. Ay, sí le voy echando un trago, Ah, miren, nos dice Willy que viene del lago Humantay. O sea, si me voy nadando hacia arriba llego al lago, ¿verdad? ¡Wow! Cada vez avanzamos y se ve mejor la vista. Qué gigante está. Montaña Humantay. Allá vamos. Bueno, más bien lago, montaña no. Sí, los caballos. Ya llegamos a los caballos. Más o menos hicimos como 50 minutos. Yo le calculo 2,5 kilómetros. Miren, estos ya van cargados. Ya van hacia Machu Picchu. Buena suerte, amiguitos. Buena suerte. Ahí va para arriba, ahí va para arriba. ¿Con todo, ¿Todo bien? Excelente. Agárrate bien. Pues vámonos, amigos, vámonos. Ahí están ya todos, miren. A la cabeza va mi mamá. Aquí atrásito va el gordito. Y hasta atrás alguien trae el caballo de Rubí que va con la bebé. Miren, y de aquí son 2,5 kilómetros más de subida. Hay gente que se lo echa caminando, pero la verdad es que sí está algo empinado, así que mejor nosotros optamos por el caballito. Este bonito se llama Crespo. Y pues prácticamente uno lo agarra de la rienda. Pero pues ya saben, solitos ahí van zigzagueando. Se van moviendo así de que shum, 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 para ir subiendo. Se les hace más fácil zigzaguear. Ya, si se les sale de control, pues ya nomás lo mueven lo dirigen con la rienda, pero solitos saben, amigos. Unos abuelitos me separan de Rubí, la bebé. Abuelitos, saluden, abuelitos. No se vayan a caer. Aquí vamos, todo bien con la bebé. A ver, ¿cómo dice? ¡Rayo Silver! Y que vaya corriendo. No, hombre, me da el patatús. Vente para acá. Crespo, hazte para allá, Crespo. Métete el camino otra vez. Se me anda yendo al pasto. Uno ya en el caballo a lo mejor podría decir, vamos bien lentos, creo que hubiera sido mejor caminando. Pero salimos igual que un grupo que sí se vino caminando y ya le sacamos un buen cacho. La subidita se impone, Oigan, Rubí ha desbloqueado un nuevo nivel de darle lechita a la bebé. Empezó a llorar Sofía y que se saca la chichi Rubí arriba del caballo, amigos. ¿Qué tal? Oigan, y otro de los motivos por los cuales nos venimos a caballo es por la altura. Ahorita estamos a 4,000 metros sobre el nivel del mar. La verdad yo sí estaba un poco nervioso que me fuera a dar mal de altura. Ya ven que los primeros 2 días tuve un levecito dolor de cabeza, entonces sí le andaba sacando, amigos. De hecho todavía estábamos como en duda si hacíamos este tour o no, también por la bebé, pero pues la verdad es que vimos que en Cusco le fue súper bien, en los otros recorridos les fue súper bien, pues ya nos animamos a hacer este. Pues sí, está tranquila la bebecita hermosa. También cuando le puede llegar a pegar más a uno es cuando hace un esfuerzo físico, por eso el caballito mejor le sacamos. Qué collones, ¿no? Amigos, cabe aclarar que esta experiencia nosotros la hicimos mediante un tour privado. Si veíamos que Sofía empezaba a tener algún síntoma de mala altura, ni modo, se cancelaba todo y nos regresábamos. Y nuestro dinero pues obviamente se perdía. Lo que sí es que ya desde hace muchos años hay estudios científicos que indican que los niños sanos son menos propensos a padecer del mal de altura que los adultos. Pero bueno, nuestra recomendación es consulten con su pediatra antes que nada y traten de dejar esta actividad y la montaña de colores hasta el último, ya que se hayan adaptado bien a la altura de Cusco. Miren, ya estamos llegando a la neblina, a las nubes. Ya casi llegamos al cielo, amigos. Se tapó un poquito el glaciar, pero ahí se ve atrás escondidito. Se empieza a despejar, ya se empezó a despejar. ¡Qué bonito! Y luego quítense los lentes, amigos, para que contemplen bien. Se ve súper bonito. ¿Cómo van? ¡Bien! Miren, ya avanzamos bastante, veníamos desde allá. Pues sí, amigos, el Willy sí es meteorólogo, climatólogo, ¿ven? Se está despejando cada vez más y más. Miren nada más, el que sabe, sabe. El Willy llegó más rápido que los caballos. ¿Cómo te fue? Se logró. Bebecita hermosa. Mi amor. Bebecita hermosa.
Mira, bebé, los caballitos que nos subieron. Diles gracias. Gracias, caballito. Gracias. Aquí dejamos los caballos, amigos. Y vamos a caminar unos 5 minutitos más para llegar. Sí se puede. Sí se puede. ¿Qué andas viendo, hermosa? ¿Las plantitas? Las plantitas bien bonitas, ¿verdad? Amigos, pues estamos a punto de llegar a la laguna. Maravíllense con nosotros. ¡Ah! Estoy muy emocionada. Vénganse. Aquí dando la vueltecita. Wow, ve, o sea, es que lo imponente glaciar. Sí, esto ya es imponente, majestuoso. Esto ya sorprende. Ahora con la laguna, vamos a ver. Vamos a ver. 5, 6, 7. ¡Wow! Vean esto, amigos. Amigos, lo logramos. 4,200 metros sobre el nivel del mar. Gracias, caballitos. Gracias, caballito. Y gracias, Sofía, que te portaste tan bien. Tú no lo vas a recordar, pero nosotros sí. Y te vamos a enseñar estos videos. Ve, ¿dónde estás, bebé? Este maravilloso lugar. Te amamos, chiquita hermosa. Y nos esperan muchas aventuras juntos. Ahora sí, contemplen de frente la montaña Humantay y su laguna. De verdad es que esto es espectacular. Los colores turquesa, amigos, se deben a los minerales que hay en el agua. Y si ahorita cae un rayito de sol, se van a ver todavía muchísimo más. Está prohibido nadar. Y vean qué es lo que alimenta la laguna, el glaciar. ¿Sí ven los hilitos de agua que van cayendo del glaciar? ¿Cómo se va derritiendo? Este definitivamente es otro de los imperdibles en su visita a Cusco. Ahí para que se den una idea, más o menos hicimos 2 horas en total de subida, desde donde nos dejó la camioneta hasta la laguna. A caballo, aclarando, a caballo. Y pues aquí lo que hay que hacer es contemplar esta maravilla, amigos. Sentarse y disfrutar del paisaje. Y obviamente pues la sesión de fotos y videos. Eso no puede faltar. Amigos, pues resulta que esta laguna era el templo de templos para los incas. Para ellos el agua significaba pureza y hasta hoy en día varias comunidades de aquí de los alrededores la siguen considerando una laguna sagrada y siguen haciendo sus ceremonias para purificarse. Y se preguntarán, ¿por qué templos si no hay ninguna construcción? Para los incas los templos no tenían que ser físicos. Para ellos la naturaleza era un templo en sí. Entonces protegían y valoraban muchas áreas naturales. Hagan de cuenta ahorita como los parques nacionales. No hay construcción, pero hay que protegerlo porque es sagrado. Sí, cuando nuestro guía Willy nos explicó todo esto de los templos que eran en la naturaleza, no una construcción en sí, a nosotros nos voló la cabeza porque realmente pues es como una filosofía de vida, más que lo físico es lo espiritual y lo que representaba para ellos. Entonces yo creo que sí tenemos mucho que aprender de esta cultura prehispánica. Está bonita, ¿no? La filosofía. Y miren, a lo largo de todo el camino y aquí mismo en la laguna vemos piedras apiladas, a esto lo llaman apachetas y pues es como una ofrenda a la Pachamama, o sea, a la madre tierra. Miren nada más la nena. Andaba toda ¿Inquieta? hiperactiva, inquieta y con Willy ya se calmó. Y aquí Willy nos va a contar una leyenda acerca de este lugar. Se dice que en este caso habían 2 hermanos llamados Ausangati y Salcantay, que en un tiempo en la ciudad del Cusco había falta de comida. Entonces los hermanos decidieron ir a buscar comida. Ausangati, que era el hermano mayor, se va al sur y Salcantay, que era el menor, se va al norte. Entonces Ausangati como hermano mayor encuentra rápido la comida y Salcantay también encuentra la comida, pero a la vez encuentra el amor. Se enamoró. Entonces se enamoró. Entonces, ¿qué pasa? Se queda por un tiempo, pero llega el tiempo que tenía que regresar con la comida. Entonces era tan fuerte, tan duro la decisión de regresar y llora pues tan fuerte que, según la leyenda, las lágrimas de Salcantay se quedó acá. Por eso el lago, ¿cierto? Esa es la pequeña leyenda acerca del lago, ¿no? Como les decía José, está prohibidísimo nadar, incluso tocarla. Y algo bonito también que nos dicen es que no es necesario tocarla para purificarse. Con el simple hecho de llegar hasta aquí, de venir a este maravilloso lugar, ya vamos a salir purificados. La intención es lo que cuenta. Por favor, no contaminen el agua que utilizan las comunidades de acá abajo. Uno no se canse de ver esta chulada, amigos.
Oigan, y pues nosotros fuimos de los primeros en llegar. Como vieron al principio, pues no había tanta gente, había muy poquita. Y ahorita, vean, nos dice que Willy que a mediodía, todo esto está repleto. 10 minutos antes que nos levantamos, eso hizo totalmente la diferencia, amigos. Y los caballos. Pues bueno, contemplen esto por última vez porque ya vamos de regreso. En serio, amigos, es algo que no se puede explicar la belleza en un video. O sea, verlo con tus propios ojos es maravilloso. De verdad, tienen que venir una vez en su vida. Hagan el esfuerzo, vengan. Adiós, laguna, adiós, lágrimas de la leyenda de Willy, que no me acuerdo cómo se llamaba el señor. 4,200 metros sobre el nivel del mar. Se logró. No nos queremos ir, no nos queremos ir. Pero ya nos tenemos que ir. Miren, esos chavos de ahí, cuando entraron y vieron la laguna, igualito que nosotros, de que ¡wow! ¡Qué bonito! Tomen una foto con sus ojos antes de irse, amigos. Un minuto de silencio para disfrutar que estamos vivos en este lugar. Amigos, si ya se la saben, esta experiencia la pueden hacer a través de nuestra agencia de viajes Sin Postal Tours. La pueden hacer de manera individual o como nosotros en un paquete de varios días. Aquí les dejamos nuestro contacto para que nos manden WhatsApp y cualquier pregunta que tengan, con gusto les resolveremos y les ayudaremos. O miren, hay tiendita de snacks, bebidas, una cervecita para celebrar que ya están acá arriba. O comprarse un agua por si ya se la acabaron en la subida. Amigos, y en cuanto a vestimenta, sí les recomendamos que se traigan ropa de trekking, unas botas o tenis con buen agarre y chamarrita para el frío, porque por la altitud acá sí está fuerte el frío. Y acá José, que se está rifando por la banda de regreso con la bebé, dice que ya se le durmió un brazo. Se me olvidó, cambio al otro. De bajada ya no hay caballos, pero bueno, ya como vamos de bajadita está más fácil. Yo pensé que sí iba a haber caballos de bajada, amigos. Chéquense nada más qué vista. Miren, acá nos encontramos paisanos. ¿De dónde? Estado de México. Estado de México. Vamos a mandar saludos hasta Estado de México. Oigan, ¿cómo va? ¿Cómo va la subidita? Tranquilo, es súper, muy fácil. Es cierto, la verdad, sí, necesitan tener muy buena condición y estar preparados con chamarras, frío, sí. Pero muy bonita, las fotos hermosas. Ya falta poquito y arriba hay cervecitas. ¿Sí? Ustedes pueden, ya casi llegan, ya están aquí a la vuelta. Un gusto enorme. Amigos, sí estamos algo impresionados con la cantidad de gente que viene subiendo. Oigan, ya no veo al Willy, ese camina como una gacela. Nah, nosotros vamos bien lentos, aquí está bajito luego. No me imagino la subida, cómo nos hubiera ido caminando. No. Oigan, amigos, y reflexionando un poco, actualmente para llegar a los lugares sagrados de los incas, lo tenemos que hacer al modo inca, o sea, nos tiene que costar llegar ahí. Es como hacer una peregrinación. Por ejemplo, el día de hoy, nos levantamos a las 3 de la mañana, fueron 3 horas de camino, pues todo este show de la subida, amigos. Y pues realmente ahí arriba, se están 45 minutos. O sea, hacemos todo esto para estar 45 minutos en esa maravilla natural que totalmente vale la pena. Y Machu Picchu lo mismo. Hay que llegar a Ollantaytambo, agarrar el tren, agarrar el autobús y luego llegar a la zona arqueológica. Toda una peregrinación para conocer los lugares incas. Está bien, ¿no? Que cueste, que cueste. Y obviamente no hablamos de dinero, sino de esfuerzo físico. Motivación, ganas. Hay que dar gracias a la Madre Tierra que nos permite estar en este lugar tan maravilloso. Sí se puede, sí se puede. Ya casi llegamos, amigos, vean, ya estamos, ya, ahí se ve, alcanzan a ver los iglús, que diga los, ¿cómo se llaman? Los establos. No, los domos. Y luego la gente pues me ve con la bebé y dice, wow, subiste con la bebé caminando. Y yo de, sí, mucha condición física. Me ven panzón, pero camino un chorro. Miren, lo que les decíamos de las apachetas por todo el camino, aquí como a medio camino nos encontramos una. Recomendación, en una mochilita tráiganse una botellita de agua, algo nada más para la subida, no carguen cosas de más porque como les dijimos, hasta mero arriba pues venden agua. Y también un chocolatito, algo pequeñito por si les da el antojo o quieren recargarse de pilas. Nosotros todavía no nos comemos nuestro chocolatito, pero ya está haciendo hambre, amigo. Ya empieza a rugir la tripa. Ya empieza a rugir la tripa. Y ya llegamos a la base, amigos. Aquí es el establo en donde tomamos los caballos. Ahí les va el 360, miren. Allá está la primera montaña que se llama Salcantay. Por allá está la vista hacia Humantay, el glaciar que estábamos viendo. Prácticamente nosotros lo que subimos fue eso así. Y
Y para allá todavía nos faltan 40 minutos de caminata hacia el transporte. Miren, unas alitas para la foto. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Es un angelito o una guacamaya? Rubí la guacamaya, con vista del glaciar. Oigan, Rubí a fuercita quiere que nos cancelen el pasaporte. Aquí cuesta un sol que te siguen con el de Laguna Humantay. Pues a darle, seguimos con los actos ilícitos. ¿Sí? Ahí quedó. Excelente. Mira, está súper padre. 4.200 metros sobre el nivel del mar. Ahora sí, ya estamos de regreso en Los Domos. Imagínense despertar con esta vista. Chéquense. Un glaciar aquí, otro glaciar acá. ¡Wow! Ahí luego les investigamos cuánto cuesta la noche. Ya casi, ya casi. Y ahí, por si no han visto los videos anteriores, para evitar el mal de altura les recomendamos que estén tomando mucha agua. Es bien importante que estén bien hidratados. No se desvelen una noche antes. En lo posible traten de evitar el alcohol. Y en la mañana pueden tomarse un té de coca o muña, o incluso masticar la hoja de coca. Amigos, ya llegamos a la camionetita. Se logró. La verdad es que no se nos hizo pesada la caminata. Insistimos, gracias a los caballos. A lo mejor si lo hubiéramos subido caminando sería otra historia. Y pues también sabemos que subir una montaña es un sentimiento muy bonito, un sentimiento de satisfacción. Así que pues ahí ustedes le tantean, pero pues las dos maneras son válidas. Solo lo que decidan, no se arrepientan, porque a medio camino unos señores preguntando, ¿falta mucho o mejor me regreso por un caballo? Y de que no, ya estás arriba, tú puedes, tú puedes. El camino de regreso también se disfruta bastante porque vamos aquí al ladito del río y se escucha bien bonito, está muy relajante. Escuchen. Hola, preciosura, buenos días, alegría. Ay, a ti apenas te está amaneciendo. Todos a bordo. A su sillita, niño. Dice mi papá, yo se hubiera subido caminando, pero ya no hubiera bajado. De regreso, amigos, al buffet del desayuno. Ahora vamos a comer aquí. ¿Qué vamos a comer, bebé? ¿Qué vamos a comer? Vamos a ver qué vamos a comer ahorita. Miren, ahí les va el recorrido. Esto es como una ensaladita. Por acá más verduras. Este es el área fit, al parecer. Capasta. ¿Este qué es, oiga? Este es ceviche de tarwi. El tarwi es como, digamos, un tipo de lenteja, amigos. Por acá tenemos tallarín. Algo que me dicen que es locro ahorita. No sé qué sea. Ahorita lo vamos a probar. Arroz, frijolitos. Acá tenemos res, sopita de morón y pollito con camote. ¿Qué se les antoja, amigos? Pues provechito, amigos. Yo digo que ganó el locro de res y Sofía dice que ganó el pollito, amigos. ¿Te gustó el pollito, bebé? Oigan, y no habíamos tomado ni un solo juguito en todos estos días porque la verdad yo sí tenía miedito al mal de alturas en la Laguna Humantay, pero ya me lo merezco, amigos, ya me lo merezco. Miren, aquí es cusqueña y hay de varios tipos. Me pedí una negra. A su salud, amigos. Por un buen día y porque lo logramos y no nos dio mal de altura ni nada. No manches, está bien buena, amigos. Yo de entrada me pedí una ensaladita con tarwin. Es como frijolito blanco. Tiene cebollita y no sé qué otras cosas, pero está delicioso. Es frijol, yo dije que era. Bueno, ni modo. Chequen, y esta sopita se llama sopa de morón, pues que prácticamente pues es trigo. Más que acá cuando lo procesan, le quitan la cascarita y eso, ya le llaman morón. Está bien buena. Creo que nunca había probado una sopa de trigo. Trigo procesado, ¿no? Las maruchan y todo lo demás. Pero esto es trigo natural. Segunda ronda, yo me serví unos tallarines con verduras, frijolitos, arroz, camote y pollito. Se ve bien, ¿eh? Amigos, decían que nosotros los mexicanos, que porque combinábamos el chile con la cerveza, aquí en Perú combinan la cerveza con la Coca-Cola. A ver, Willy. Salud. Saludcita. Salud. ¡Asu! Rico. Volteé y ya no había. Delicioso. ¿Cuándo hacen eso, Willy? Cuando ya estamos borrachos ya. Llenamos el vaso y en una sin descansar, ¿no es cierto? Y decimos seco y volteado. Al fondo. Y el postrecito, amigos, mazamorra morada. Prácticamente es maíz morado con yuca. Este es dulce y lo tradicional es comerlo con una galleta salada. Salado y dulce. Pues vamos a hacer lo que indica la tradición, amigos. A ver. Chopeado y todo. No, pues no sé si sea la tradición, pero pues bueno.
Como que no me sale ni uno ni otra. A ver, pruébalos por separado. Voy a comerme mejor mi mazamorra así solita, que solita está bien dulce, bien rica. Está buena. Es como una gelatinita, no sé cómo describirla. Está rica. Pues muy rico el buffet, ya incluido con la experiencia. Lo único que no está incluido son los refrescos y las cervecitas. Amigos, pues ya estamos en Cusco. El tour termina a las 5 de la tarde. A las 5 te dejan en el hotel. Y si no están muy cansados, pues pueden venirse a recorrer la ciudad otro ratito. Nosotros ya estábamos descansando, nos dio hambrecita. Venimos por unos tamales que nos recomendó Willy. Miren, de aquí de la plaza principal, de la plaza mayor, en esta esquinita dice que son los mejores tamales. Pues vamos a probarlos. Hay dulces y salados, yo pedí salado. Provechito. Tienen como, no sé, qué tengan adentro. Está rico. A ver, dame. Está bueno, ¿verdad? Como una carne, ¿no? No sé qué sea. Como chilito, no sé. ¿Están chidos? Se me cayó un pedazo de tamal. Este es el dulce. Ahí está rico. Miren, acaban de bajar la bandera de Perú. Todavía queda ahí la de Cusco. Es el Ejército Nacional. Adiós, bandera. Qué bonito están todos los arquitos y los balconcitos aquí en la Plaza Mayor. Y está padre, amigos, que aunque hay marcas internacionales como el Kentucky o el McDonald's, pues conservan la arquitectura de la placita. También tienen balconcitos y arquitos. Entramos a un mercadito de artesanías. Vean nomás, amigos, el ponchito que se le trepó ya a la bebé. ¿Qué dice el público? ¿Se va o no se va? Se va, se va. ¡Ay, qué bonita! Buenos días, alegría, amigos. Hoy vamos a hacer un tour también muy padre. Vamos a ir a Chinchero, a las Salineras y a Moray. ¡Vámonos! Vámonos. Pasaron por nosotros a las 8 de la mañana, amigos, ya desayunados. Nosotros nos echamos unos sandwichitos ahí en el buffet del hotel. Y tienen que saber que si hacen un tour compartido, pues la hora de recolección puede variar media hora antes, media hora después. Acuérdense que el transporte tiene que pasar por todas las personas a cada uno de sus hoteles. Las vans normalmente trabajan entre 12 a 18 pasajeros, dependiendo de la demanda de ese día. Primera parada, Chinchero, amigos. Un pueblito muy famoso por sus textiles. Miren, aquí ya luego vemos alpacas. Que ahorita nos van a dar una breve explicación de cómo hacen estos textiles que son 100% naturales. Primero vamos a empezar con el lavado de la fibra de la oveja, que es esta de aquí. Un detergente natural, ecológico, no daña las manos y no es viscosa. Nosotros lo ponemos expuestas al sol y pasamos el proceso de hilado en este instrumento llamado pushka. Mi compañera puede hilar caminando, cantando, cargando un bebé, hasta dando un beso a su esposo o al novio. Ahora les van a dedicar una canción. Urpitu chata suiwakurani. Ay, 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 pericadina, watu chayuta. Después de hacer bastante el hilo, nosotros pasamos a hacer madejas en esta forma para pasar a la obtención de colores. Recolectamos diferentes plantas, raíces, hojas. Aquí tengo la flor de colli para el color amarillo, las hojas de eucalipto para el color plomo. Oh. Y lo más importante es la cochinilla, ¿no? La cochinilla es un insecto, un parásito que habita aquí en el cactus de la tuna. Es más conocida como la lengua de la suegra. ¿Por qué? Sí. Ella es la suegra, ¿eh? Por algo sabe. Y ahora yo voy a sacrificar la cochinilla viva, ¿no? Por vuestra visita, los voy a aplastar así. Ahí pueden ver el primer color de la cochinilla, ¿no? Nosotros con la cochinilla obtenemos más de 25 degradaciones de colores rojos. Como fijador utilizamos sal de maras, piedra lumbre y limón, ¿no? En este caso yo voy a utilizar zumo de limón. Oh, y así se Mira. naranja. El segundo Se vuelve color más con la claro, cochinilla. ¿no? Ahora con la piedra lumbre, ahí pueden ver el otro color, ¿no? Con piedra lumbre. Aquí nosotros también utilizamos como un cosmético natural económico, mira. Nos dura las 24 horas a prueba de besos. Y para los infieles no mancha la camisa. ¿Por qué volteo a ver acá, eh?
Entonces el resumen es, la lana de la oveja o de la alpaca la lava con un jabón natural proveniente de la raíz. Se empieza a hilar y por medio de todos estos tintes naturales le dan color a los hilos y ya lo empiezan a torcelar. Órale, gracias. Gracias. Está interesante, ¿no? Cómo desde tiempos prehispánicos teñían o coloraban los diferentes textiles. La cochinilla también está en México, pero todo lo demás, ahora sí que de la región. México tenían sus propias plantas para llegar a estos colores. Aquí también, miren, ¿saben qué? Este está bueno para taparle la pelona a mi gordito. A ver, venga. Yo no. Acá vino Kalimba. Kalimba. Chulada, ¿no? Todos los colores y los tonos que se pueden sacar de puros elementos de la naturaleza. Díganme, sí o no, esto es arte. Y mientras nos dan la explicación, nos ofrecieron té de muña, amigos. Creo que no se los habíamos mostrado, pero la muña también sirve para el mal de altura y esta no tiene cafeína, entonces la pueden tomar durante todo el día. Y está rica. Yo intenté hacerme una ayer, pero no me salió. Voy a preguntar cómo lo hicieron. Nosotros aquí aprendemos desde los 7 años. Empezamos de un brazalete pequeño a un tejido grande. Esto, ¿cómo le llaman? En México es telar de cintura. Sí. Telar de cintura, ok. Y como ven, las herramientas que utilizan son naturales, ¿no? Son maderas de palito y lo más importante es este hueso de aquí. ¿De qué es? Esa es la pregunta para ustedes. ¿De alpaca? No. ¿De puma? No. Es el huesito de un visitante, de un turista que viene así como ustedes y no compró nada. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Si no compran, se quedan como este hueso. Así que están avisados. Sobre aviso no hay engaño, Si amigos. van a correr, no van a poder. Para eso les hemos invitado el té de muña. No es una broma, es el hueso de la llama o de la alpaca, la parte tibia. Nosotros lo llamamos ruki en quechua. Nos sirve para asustar, para tupir la manta, mira. A ver, el hueso de turista es para... Sí. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer este camino de mesa, por ejemplo? Este tamaño nos demoramos 2 meses. 2 meses. Trabajando 5 a 6 horas diarias, no lo podemos tejer todo el día porque se cansa la vista y nos duele la espalda. Claro. ¿Usted trae la vestimenta tradicional de chinchero? Sí, la pollera, la jugona y la manta. ¿Y su sombrero? Montera. La montera es de paja. Ah, ya. Y se forra. Sí. Oh, qué bonito. Muchas gracias. Muy lindo. Añay, gracias. Añay. Miren qué bonitos, el cuy peruano. ¿Este qué precio tiene? 35 soles. ¿Y qué es, oiga, esto? Es baby alpaca. Baby alpaca. Sí está bien suavecito, ¿eh? Uy, está bien suavecito. Amigos, y muy seguramente han escuchado los textiles de baby alpaca. No es que sea pelaje de una alpaca bebé, sino que se le llama baby alpaca al primer corte que se le hace a alpaca en toda su vida. Ya puede ser adulta, pero es el primer corte que se le hace. Y normalmente esta es más fina, es por eso que es más cara. Para todo se utiliza la alpaca. Miren, una billetera, amigos, de cuero de alpaca. ¿Esta qué precio tiene? 50 soles. Bien Wow. barato. José ya le echó el ojito a este... ¿Cómo se llama? Poncho. Poncho. Este está en 400 soles. Ya se probó este otro que está un poquito más colorido. ¿Cuál les gusta más, amigo? ¿Qué dice el público? Está bien bonito. Vuelta, vuelta. Ah, es de Machu Picchu ese, ¿verdad? ¿Ese qué precio tiene? 50 soles, está bonito también de Machu Picchu. Miren, ya por mi compra me van a regalar un llaverito de llama. Miren, me gusta una colorida con los colores de Cusco. ¿Cuál le gusta más? Este, ¿verdad? Miren, ya salieron todos ganones. Nos dieron uno para cada uno, amigos. A mí me gusta esta, por favor. ¿Todos vamos a bailar? Sí. Kanyachos monanakan, kino papas monanakan. Guay, susas pa fusaku. Wasi mata, wasi cheki, man, Me dicen que me tienen una sorpresa. ¡Ay, qué preciosa! ¡Ve más! ¡Qué preciosa! ¡Hola, bonita! ¡Hola, preciosa! Oigan, aquí ya en confianza nos prestaron las vestimentas y chequen, se vistieron a Sofía. Fotito. Foto. Después de las compras, ahora sí, vámonos a la zona arqueológica de Chinchero. Como les decíamos, todo este pueblito la gente se dedica a la textilería, entonces pues vamos a ver bastantes puestecitos con ropa, ponchos, chompas. Cuando escuchen chompas, pues son las sudaderitas, gorritos, guantes, peluches, llévele, sombreros con un husky en la cabeza. Y como vieron, todo 100% artesanal y de buena calidad. De hecho, esta cintita que compré con el sombrero en Machu Picchu es de aquí de Chinchero, el diseño. Oigan, y yo bien contento con mi compra. La verdad es que a lo mejor y sí la pude
haber conseguido un poco más barata. Pero ya saben, amigos, si ven algo, un diseño en específico que les guste, mejor aprovechen y cómprenlo, porque todos hacen diseños diferentes y pues a lo mejor ya no lo encontramos en otro lado. Y además que ustedes saben que a nosotros no nos gusta regatear, y mucho menos en trabajos artesanales. Miren, en todo este pasillo de artesanías no he vuelto a ver el diseño de mi poncho. He visto otros diferentes, pero el que yo compré no. Y miren, aquí al igual que Ollantaytambo, se le puede llamar como la ciudad de la piedra viviente porque todas las construcciones modernas están sobre base inca. Podemos ver aquí la mezcla ya pues de lo inca y lo colonial. Pues aquí luego vemos esta explanada. Antiguamente los incas la utilizaban como una plaza de comercio y practicaban el trueque. De hecho, esta zona arqueológica es la única en todo el territorio inca en donde se ve una plaza a 2 niveles. Se piensa que el rey de ese momento pues quiso expresar o demostrar la importancia de la dualidad, por eso los 2 niveles. En general, la numerología era muy importante para los incas. El 1, un imperio, una nación, un territorio inca. El 2, la dualidad. El 3, la trilogía. Y así, amigos, chéquense esto. Todas las construcciones pues nuevas y modernas, por así decirlo. Y acá está la ciudad antigua construida sobre los templos incas, las construcciones incas. Y está curioso pues que gente vive dentro de la zona arqueológica. O sea, hay casas aquí adentro. Examen rápido. ¿Para qué usaban estos nichos? Tin, tin, tin. Exacto, amigos. Si no están poniendo atención, normalmente se cree que los nichos eran para poner momias en fechas muy específicas, celebraciones. Chéquense esto, miren, el campanario de esta iglesia está separado. Eso pues normalmente no ocurre en el catolicismo. Sucedió porque aquí había una plataforma en donde se cree que se hacían ceremonias y pues la manera de destruir esa plataforma y poner algo europeo, pues dijeron vamos a poner el campanario de este lado, aunque estuviera separado. Oigan, vale mucho la pena entrar a la iglesia de la Virgen Natividad. El techo está completamente lleno de frescos, o sea, pinturas de más de 400 años. Hagan de cuenta como una capilla sixtina, completamente llena de pinturas, como murales. Tenemos una iglesia llamada al sur del Cusco, la Capilla Sixtina de América. Oh. La pintura es tan exquisita que pareciera la Capilla Sixtina de Italia en Roma. El pueblito se llama Andahuaylimas y la iglesia se llama la iglesia de San Pedro. Está muy interesante porque apenas entra uno y puede ver un vivo ejemplo de la escuela cusqueña en donde se mezclaban el arte barroco de la escuela europea con elementos andinos. Van a ver a la Virgen de Natividad y atrás en el fondo una zona arqueológica. Los españoles empezaron a enseñar a los incas a pintar como parte de su proceso de evangelización para sustituir o reemplazar pues todos los elementos y costumbres incas, pero pues los incas nunca se dejaron y metían elementos como en secreto, por así decirlo, de que las estrellas, la luna, piedras, que pues los europeos decían, pues son piedras, eso hay en todos lados, pero realmente pues representaban todavía a las deidades o elementos importantes para los incas. Interesante, ¿no? Otra característica de la escuela cusqueña es que utilizaban mucho los colores rojo y azul y, como dice José, representaban elementos incas a través de paisajes, animales y flores. Miren esta pared, ¿de qué le ven forma, amigos? Se dice que esta construcción era una técnica como celular, de células de humanos. Si ven, cada una de las piedritas está en forma de una célula, así le llamaban. Miren, aquí también podemos ver parte de la ingeniería hidráulica inca, los famosos canales, y todavía aquí algo más interesante que vemos es cómo le daban dirección y velocidad al agua. Ponían estas piedras, la redireccionaban y aquí ya caía. Bonita la zona arqueológica, ¿no? Esta explanada se utilizaba para ceremonias como la ceremonia del sol cada 21 de junio, pero también se cree que la pudieron haber llegado a utilizar para practicar algún deporte. La realidad es que hasta el momento no hay evidencias de que los incas tuvieran algún deporte, pero lo que sí se sabe es que eran buenísimos corredores. Cuando llegaron los españoles, inmediatamente se corrió la noticia por todo el territorio inca gracias a estos señores. Funcionaban
como relevos. ¿Se acuerdan de las torres de control? Una persona llevaba la noticia a la siguiente torre de control y luego iba a una siguiente y así se iban comunicando por todo el territorio. Yo me pregunto si en algún momento habrá habido como teléfono descompuesto entre tantos mensajeros. Quién sabe si se daba correctamente lo que se quería decir. Entonces, si eran tan buenos atletas, a lo mejor y se practicaba algún deporte. Posiblemente en un futuro se descubra esto. Todavía, pues, la cultura inca se está estudiando. Hay cosas que a lo mejor hace 10 años se decían y ya cambiaron. Hay cosas que a lo mejor ahorita nos explican y se están descubriendo que no eran así, eran de otra manera. Es parte del estudio de la historia. Por ejemplo, esto apenas en 2007 se rescató, estaba totalmente cubierto. Y eso que pues ya estaba la zona arqueológica. Imagínense cuántos templos o cuántas zonas todavía estén cubiertas, todavía no se hayan descubierto, en donde haya información que pues le va a permitir a los arqueólogos entender un poquito más acerca de los incas. Lo que no me deja de sorprender son las terrazas de cultivo. Otro dato curioso es que las terrazas las utilizaban de baño. Designaban una sola pues para estar haciendo ahí durante todo el año y después de 6, 7 años ahí es donde plantaban sus alimentos. Y así iban rotando cada una de las terrazas, también pues como forma de abono. ¡Qué loco! ¿Qué sigue, Willy? ¿A dónde vamos? Sigue las minas de sal. Las minas de sal. Salineras de Maras. Perfecto, vámonos. Llegamos a las salineras de Maras y miren, aquí de entrada nos reciben con una bolsita de sal. ¡Órale! A ver, aquí están todas las banderas. ¿Dónde está? Aquí está la de México. ¡Eso! México, México. Y pues de hecho, básicamente esto es una fábrica de sal que se extrae de manera artesanal. Impresionense con la mina de sal, amigos. Alrededor de 3000 alberquitas podemos ver aquí. Corrección, ya son 4500 pocitas y es que año con año van creciendo porque más gente de la comunidad se va dedicando a esto también. Qué bonito se ve. Miren, amigos, el agua de todos estos pocitos proviene de la montaña. O sea, se podría decir que es agua de manantial. Y lo que hace especial a esta agua es que ya trae todos los minerales de la montaña. Todo lo que va arrastrando llega directamente a esta agua. Oigan, y esto obviamente estaba desde los incas. Bueno, de hecho, antes de los incas. Acuérdense que los incas llegaban a los pueblos y utilizaban o seguían pues con las mismas tecnologías o construcciones que ya estaban. Pero en este caso es agua salada que está saliendo de debajo de la montaña. Y como vemos ahí, pocitas pequeñas, alrededor de 4 metros cuadrados cada uno, más o menos, y vamos depositando el agua salada ahí. Ya trabajamos acá por el método de cristalización o evaporación. Entonces, el agua sale de la montaña y va recorriendo diferentes canaletas que se van repartiendo en todos los pocitos. Aproximadamente se sacan entre 150 a 200 kilos de sal de cada pocita. Y vean esto, amigos, se hizo esta como de prueba, mucho más grande que las demás y más profundos, para que vean que solamente como en esas condiciones en específico se empezaba a evaporar el agua y concentrar la sal. De aquí se cosechan alrededor de 3 toneladas de sal al año y hay 3 tipos de sal, la rosa, la blanca y una café. Yo no conozco esa, pero hay una café, existe. Y funciona de la siguiente manera: la parte hasta menos arriba es la blanca, luego la siguiente capa de sal es la rosa y la de hasta abajo es la café. De hecho, se dice que esta es la única sal en todo el mundo que tiene 84 minerales y es por eso que se considera medicinal o buena para la salud. El rosado y el blanco estamos usando para la alimentación. El otro, el último, el oscuro, estamos utilizando como medicina. Y hoy en día ya pues la gente ya vende, hay sal medicinal ya con incluso plantas medicinales. Y eso se debe a los minerales que hay en esta región. Claro, porque usted sabe, esta sal es muy buena, por ejemplo, para artrosis, ¿no? O artritis. Te pones esta sal y te ayuda a la articulación. Y pues estas pocitas solamente trabajan durante la época seca. El agua de lluvia no tiene todos los minerales. Ahorita apenas empieza la época seca, entonces pues ya se están preparando para la producción. De hecho, van a ver ahí esos costales son de arcilla porque les dan mantenimiento a las pocitas. Las vuelven a como hacer y darles la formita. Realmente cada pocita solamente es arcilla y piedras.
Nosotros hace como 20 kilos, o sea, hace como 10 años ya habíamos venido a este lugar y antes se podía caminar entre los Pocitas. Ahorita por higiene, pues eso ya se prohibió. Miren, y aquí ya está la sal empacada en estos bultos. En resumen, el agua llega de manantial, se llenan las pocitas, se espera que se evapore con el puro sol y al cabo de un mes se cosecha esta sal. Todo a mano, 100% artesanal. Actualmente esta sal se exporta alrededor de 16 países y pues es considerado un motor económico para la gente de aquí de la localidad. De hecho, este lugar es el único que no está en el pase turístico porque los ingresos van totalmente a la comunidad. En el pase turístico, pues ya saben, amigos, siempre ahí hay una parte para el gobierno. Pues ya de salida pueden comprarse alguna artesanía o algún producto obviamente hecha con la sal de aquí. Oh, ya conocimos la sal café. Chéquense, sí, alcanzan a ver, café blanca. Ah, miren, nos dicen que esta es como para un baño medicinal. Dice para dolores musculares, desinflamante y hasta hongos en los pies. Bebé, tenemos que llevarte esta. Qué gacho. Miren, mi gordito ya compró su sal café para los hongos. Ventaneando. Ah, esta es sal verde. Que te conviden tantita, ¿no? Ah, ya. Esto es para otras cosas, miren. Reumatismo, calambres, artritis, artrosis, golpes y dolores. No, pues está bien enfermo, ¿ya? Chicha con fresa, ¿correcto? A su salud. A su salud. ¿Está buena? Muy rica. Vamos a ver qué tal estamos del estómago, ¿eh? Vas, bebé. ¿Yo? Sí. Ok, saludcita. Sí sabe el fermentado, ¿no? Sí, sabe fermentado. Acuérdense, amigos, chicha, maíz germinado, fermentado por 24 horas y luego le agregan fécula para hacerlo como más espesito. Y al que quiera, pues le echa algún saborcito como la fresita. Este pueblito que estamos pasando es Maras, también conocido como el pueblito de las portadas de piedra o puertas de piedra. Por eso portadas de piedra. Claro. Ah, Wow. ¡Borreguitas! Llegamos a nuestra última parada por el día de hoy. Es el sitio arqueológico de Moray. Contemplen esta maravilla que parece hecha por los extraterrestres, amigos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Parecen señales extraterrestres del otro mundo. Este lugar es muy popular por su forma tan peculiar en círculos. Son terrazas que los incas utilizaron como laboratorio. Diferentes cultivos, temperaturas, altitudes. A algunos lados les daba más al sol que otros. Aquí se daban cuenta cuáles eran las mejores condiciones para los cultivos y también acondicionaban las semillas o los granos para alturas a las que no pertenecían. Primero plantaban en la primera terraza el primer año, ¿sí? El segundo año en la siguiente terraza, tercer año en la siguiente terraza. Eso era el proceso de adaptación de un producto, porque sería, ¿cómo pensaríamos? Por más que haya diferente temperatura, entonces no trabajaría. Y la hoja de coca, incluso coca han adaptado acá. Algo interesante es que ellos no excavaron así para abajo para hacer esta forma, sino que la tierra ya estaba así y ellos aprovecharon para hacer este laboratorio. Aún no se sabe con certeza por qué estaba con esta forma la Tierra cuando llegaron los incas. Hay hipótesis, unos dicen que un meteorito, pero luego dicen que donde cae un meteorito ya no pueden crecer más plantas. Otros dicen que una falla geológica. Aún se sigue estudiando. Desde aquí arriba pues tiene una vista panorámica muy padre y se ven chiquititas las terrazas, pero en realidad son muy altas y solo se puede acceder de una a otra por medio de piedritas que están pegadas en la pared, así como unas escaleritas. Si las ven, ahí están chiquitos bajando. Y este lugar específicamente, amigos, pues fue el laboratorio. Acá no había casas. La única construcción de la que se sabe es ese cuadradito que está ahí y se dice que ahí estaba el sacerdote. Los incas que hacían los experimentos y las siembras venían de Maras, allá estaban sus viviendas. Oigan, y si acaso ustedes quieren ir hasta la parte de abajo, amigos, agosto es el único mes en el que dejan bajar en conmemoración a la Pachamama, el mes de la Madre Tierra. Wow, estaría padre venir en ese mes para cargarnos de energía. Pero bueno, hora de ir al siguiente lugar. Oigan, amigos, y pues este tour es de mediodía. Normalmente ya a la 1:30, 2 de la tarde uno ya está en Cusco para comer por su cuenta, pero en esta ocasión nuestros amigos de Cantúpero Tours nos han invitado a comer. Nos sacrificamos.
Miren la vista con la que vamos a comer, amigos. Muchas gracias, amigos, por la invitación. Saludcita. Saludcita. Una chicha morada. Yo ya me hice cliente, amigos. En cada lado donde veo chicha morada siempre me la pido. Pues provechito, amigos. Empezamos con una sopa de quinoa. Qué rico. Aquí en todos lados la hemos probado. Amigos, ya llegó aquí el banquete. Miren, por aquí tenemos causa limeña, ají de gallina. Acá estos son unos pastelitos de acelgas. Pastelitos de acelgas, sí le atiné, miren. Bueno, sí me acordé. Ceviche de trucha. ¿Cómo se llama, amigo? Solterito y lomo saltado. Puro platillo típico de acá. Provechito, amigos. Nos vamos a dar un buen festín. Pues a darle. Miren nada más qué obra de arte. Es un ave, ¿cómo qué será? Un cisne de pepino, ¿eh? ¿Qué tal? Todo está muy rico, hasta las acelgas, amigos. Amigos, y vamos a cerrar con broche de oro. Aquí nos prepararon una ceremonia inca que va a ser en agradecimiento a la Pachamama, o sea, a la Madre Tierra, pues para dar gracias por todo lo que tenemos y por todo lo que viene también. Vamos a empezar a hacer la ceremonia a la Pachamama, a los apos, a la Cochamama. Son de México, ¿no? Sí. Los mexicanos son buena gente, igual que Perú. Sí. Miren, nos prestaron unos ponchos tradicionales para hacer la ceremonia. Agua florida. Miren, están preparando una ofrenda que si ustedes ven, lo de hasta abajo es un papel de regalo porque pues es un regalo para la Madre Tierra, y arriba están colocando diferentes objetos de la vida cotidiana, de que galletas, dulces, semillas. Para que vivan feliz, para que tengan bastante plata, para que vivan bien con la familia, con los amigos, con todo, para que tengan feliz el viaje. Todo eso vamos a hacer para ustedes. Gracias. Ya nos dieron 3 hojitas de coca con una florecita. A mí me dieron con florecita, a ti solamente con coca. Al parecer yo seré el líder. Vamos a pedir por la salud, la prosperidad y por el prójimo. Todos los deseos tienen que soplar. ¿Su nombre? José Luis. Conarato mamacocha waipo. José Luis Tayanapari, que la de Kipre. Pachaterra Pachamama. Ahora vamos a enterrar la ofrenda para que los sapos en la noche vengan por ella. Y no los sapos de la ranita, amiga, los apos. Así les dicen a las montañas. Las montañas son sagradas y es a quien le agradecimos. Le agradecimos a la naturaleza, amigos. Miren qué listo, ya me andaba subiendo con el poncho, amigos. Pues muy padre, muy bonita la ceremonia, muy diferente. La gente de acá hace estas ceremonias, va con maestros andinos o sacerdotes andinos cuando quieren agradecer algo o pedir por algo. Por ejemplo, quieren prosperidad o van a pedir por la salud de un familiar. Por el otro lado, si quieren agradecer la cosecha. Cabe aclarar que la gente acá es muy católica, incluso estos sacerdotes andinos. Entonces, además de ir a dar gracias a la iglesia, también hacen este tipo de ceremonias. Se hace pues en cualquier época del año.
año. Ahora sí que cuando se necesiten. Pero como les decíamos hace rato, como agosto es el mes de la Pachamama, de la Madre Tierra, es cuando más se pueden ver este tipo de ceremonias. Actualmente uno como turista ya puede vivir este tipo de experiencias. Se le llama turismo místico. Igualmente pues con un maestro andino. En nuestro caso, nuestra ceremonia fue para dar gracias y pues para pedir éxito en todos los nuevos proyectos que se vienen. Yo di gracias por este viaje tan increíble y por Sofía. Y también que nos acompañan tus papás. Oila, haciéndole la barba a los suegritos. Ay, ay. Eso dice, pero en plena ceremonia, amigos, Rubí le dio un guamazote a mi mamá, Me tropecé con la manta, traía a Sofía cargando y dije, ¿me voy para atrás o me voy de lado y la aplasto? No, pues mejor la aplasto. Y la aplasté. Aquí la tenemos ya, la famosa montaña de colores. Y así se ve desde la parte más cercana de la montaña. De verdad está impresionante. La domadora Rubí. ¡Llamas a mí!